Muy buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren bien. Les habla el profesor Samuel, que vamos a continuar con la clase de DPCC, ¿verdad? Entonces estamos en la semana 19 y el tema del día de hoy es la inclusión en la diversidad. Queridos alumnos, ¿no? Ya hemos estado hablando los temas anteriores sobre la inclusión y el propósito es analizar situaciones de no inclusión que limitan nuestras potencialidades y sustentamos la importancia de generar medidas de inclusión en favor de la diversidad a partir de la empatía y los derechos, ¿no? Eso es el propósito. Vamos a analizar situaciones de inclusión o de no inclusión eh, en las personas, ¿no? Sobre todo en esta diversidad cultural en que vivimos y a través de los derechos. Muy bien. Entonces, según los antecedentes, dice, ¿no? Que en nuestro país las prácticas culturales tradicionales en muchos casos se han mezclado con prácticas culturales provenientes de otros contextos que originan una gran diversidad cultural. Sin embargo, en varias ocasiones no se valoran las prácticas culturales de algunos grupos sociales y esto ha generado situaciones de no inclusión que afectan a sus potencialidades y sus derechos, ¿no? Y vemos acá pues este párrafo que nos está dando una descripción sobre las prácticas culturales o tradicionales que tiene nuestro país, ¿no? Recuerden que nuestro país es diverso culturalmente, en las tradiciones, en las costumbres, y seguramente se han dado cuenta al ver la historia, por ejemplo, de eh, aquí que nos estaba pidiendo, por ejemplo, ¿no? Eh, de Rosaura, ¿no? Dice la actividad uno, vamos a analizar como situaciones de no inclusión que no permiten que aprovechamos nuestras diversas potencialidades, ¿no? Entonces, antes de responder, nos está pidiendo que leamos el recurso uno de Rosaura, ¿no? Y luego el recurso 2 y el recurso 3. Yo les he enviado y deben de leer, por favor, para poder responder a las preguntas, ¿ya? Entonces lo que nos está diciendo es cuál es la situación de no inclusión que se hace evidente, ¿no? Obviamente, según la historia de Rosaura, vamos a ver pues que ella es una jovencita de la provincia, ¿no? Que ha dejado su tierra natal y se ha movilizado o viven ahora en la costa, dice, ¿no? Y obviamente a raíz que ha dejado su pueblo, ahora vive en nuevas costumbres, ¿no? Se ha ido adaptando, pero sin embargo, ella sigue manteniendo, ¿no? Sigue manteniendo esas tradiciones culturales y según la historia nos dice pues que ella quería participar, ¿no? Y lamentablemente los dirigentes de ese pueblo le dijeron que no, ¿no? Entonces dice, a partir de la historia de Rosaura, responde, ¿no? ¿Cuál es la situación de no inclusión que se hace evidente? Obviamente ahí vemos, pues, ¿no? Que no la dejaron participar, a pesar que ella se había preparado, ¿no? Con una declamación y tenía también algunas canciones que iba a hacer en su propio idioma, ¿no? Tal vez que era el quechua y tal vez los ciudadanos de la costa no lo sabían, nadie lo iba a entender y de esa manera justificaron. Pero ahí nos podemos dar cuenta, ¿no? De la no inclusión, de un rechazo, dice, ¿no? Rechazaron entonces a Rosaura. Entonces la pregunta dice, ¿en qué medida crees que esta situación repercute en las potencialidades de Rosaura, ¿no? Entonces repercute obviamente, ¿no? En que ella es optimista, ella este,
ha logrado, ¿no?, mantener esas tradiciones, pero sin embargo repercute negativamente al ser rechazada, ¿no? Eh, Siguiente pregunta dice, ¿no? ¿Cuál es el tipo de mentalidad que predomina en tu persona? ¿No? Utiliza situaciones de tu vivencia para responder la pregunta, ¿no? Para responder también esto, ustedes tienen que ir a ahí, ¿no? La segunda lectura, si no me equivoco, por ejemplo, aquí está, ¿no? Recurso 2, ¿qué tipo de mentalidad tenemos? Ustedes van a leer eso, ¿no? Y por lo tanto, ustedes van a leer para poder responder. De lo contrario, no van a poder. Es importante entonces la lectura de esos textos, ¿ya? Entonces, ¿cuál de estos tipos de mentalidad puede contribuir a superar situaciones de no inclusión? ¿No? Ahí nos está pidiendo también eh, cuál de los tipos, ¿no?, de mentalidad, porque hay dos tipos de mentalidad, aquellos que están dispuestos a cambiar y también aquellos que se mantienen al margen, ¿no? Y ustedes lo van a ver en el recurso número 2. Luego nos dice, ahora ten en cuenta las dimensiones de las potencialidades y piensa en cuáles tienes tú, ¿no? Obviamente ustedes van a llenar en este cuadro cuáles son sus rasgos o características, ¿no? La parte positiva, qué talentos y habilidades tienes y cuáles son esos conocimientos, ¿no? Eh, que puedes aplicarlo, ¿no? En la actualidad. Eso es lo que van a llenar en este cuadro de sus habilidades, ¿ok? Y luego vamos a la actividad 2. Explicamos la importancia de generar medidas de inclusión en favor de la diversidad a partir de la empatía y los derechos, ¿no? Entonces aquí vamos a ir avanzando de qué manera nosotros podemos ir incluyendo, ¿no? Inclusión para todos, porque todos tenemos los mismos derechos ante la ley, ante eh, el Perú, ¿no?, que es un país muy diverso culturalmente, ¿no? Entonces dice aquí, asume tu rol como asesor intercultural o como consejera, ¿no? Y ya te has informado, has reflexionado, ¿no? Frente a estas acciones de no inclusión, es importante que desarrolles una mentalidad en crecimiento y reconozcamos nuestras potencialidades. Entonces, vamos a reconocer qué potencialidades tenemos a partir de situaciones de la empatía en el marco de los derechos, ¿no? Hemos dicho también el ser empático es ponerse en el zapato de otras personas, es entender el ser, ¿no?, recíprocos y participativos, ¿no? Para eso vamos a leer también el recurso número 4, que es la inclusión en la diversidad. Vamos a identificar las ideas principales para poder responder a las preguntas, ¿no? Dice, ¿cuál es la relación entre inclusión cultural e inclusión social, ¿no? ¿Cuál es esa relación? ¿De qué manera se relacionan? ¿Habrá? Entonces en el texto nos dice que sí, ¿no? Hay esa relación, ¿no? Obviamente la cultura está formado pues por diversas costumbres y tienen que ser incluidas en una sociedad, sea la costa, la sierra o la selva, deben ser respetadas en las personas, ¿no? Ahora, ¿cómo la exclusión cultural impide el ejercicio de la ciudadanía? Obviamente, si hay un rechazo, ¿no? A veces en teoría se dice que todos tienen las mismas oportunidades, pero en la práctica muchas de estas costumbres son discriminadas, son tal vez tomadas en poco, ¿no?, por la misma ciudadanía o tal vez por nosotros también, en vez de difundir, en vez de ayudar, en vez de quizás felicitar a estas personas, nosotros también somos ajenos, ¿no? Y tenemos que mejorar por ese lado. Ahora, ¿cuál es la importancia de los derechos de las minorías para lograr la inclusión cultural? Obviamente son las minorías, no todos. Y es ahí donde hay que apoyar también, porque ellos también son peruanos, son parte de nuestro territorio, de nuestro país, y necesitan también ser apoyados, que no deben ser vulnerados en sus derechos, ¿no? Tal vez ustedes
¿no? Cuando estábamos en las clases presenciales, años anteriores, el año pasado, han visto, ¿no? Estudiantes que vienen de provincias y tienen pues sus costumbres, tienen algunos defectos, como toda, ¿no? Como toda cultura, pero eso no impide que tengan pues su participación, ¿sí? Entonces, finalmente nos dice, ¿no? A partir de lo aprendido y reflexionado, vamos a redactar un texto argumentativo sobre tu punto de vista sobre cuán importante es generar medidas de inclusión en favor de la diversidad, ¿no? A partir de la empatía y los derechos. Entonces, como ustedes ya han visto los antecedentes aquí, van a argumentar, ¿no? ¿Por qué es importante la inclusión y no debemos de rechazarlos, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué nos ayuda? ¿Cómo se sienten estas personas cuando participan? Entonces vamos a fundamentar. Básicamente, ¿no? Esto lo vas a redactar pues entre dos, tres párrafos, ¿no? Para eso lee bien ahí los textos que se mencionan y arma tus ideas, ¿no? Arma tus ideas. Si estás a favor o en contra, deberías de sustentar, ¿no? Pero el objetivo no es rechazar, porque el propósito de nuestra clase es, ¿no? Vamos a analizar situaciones de no inclusión que limitan nuestras potencialidades, ¿no? Y ese es el objetivo. Por eso dice el título, ¿no? La inclusión en la diversidad. Como es un país diverso, tenemos que vivir, tenemos que respetarnos los unos a los otros en esas costumbres, en esas tradiciones, en el idioma, el alimento, el vestido, todo lo que tiene que ver, ¿no? De los menos tal vez participativos, de los menos que tienen la ayuda tal vez que llega, viven muchos aislados de nuestro país y hoy, este tiempo, pues estamos trabajando para mejorar, ¿no? Bajo la empatía y los derechos. Muy bien, alumnos, entonces me trabajan de esta manera y no se olviden, ¿no? Hay que lavarse las manos siempre, ¿no? Porque de lo contrario, pues vamos a tener contagios, ¿no? Y siempre teniendo todas las precauciones, ¿no? No salgan de la casa, ¿no? Si no tienen algo de urgencia y envíen también sus trabajos, ¿no? Envíen sus trabajos y guarden en su portafolio, pues, del curso. Eso es muy importante, queridos estudiantes. Hasta aquí y algunas inquietudes que tal vez no hayan entendido o hay, pues está para atenderlos a través del WhatsApp, ¿no? Van escribiendo y yo iré respondiendo o ayudándoles para que desarrollen su actividad. Así es, queridos alumnos. Que tengan un buen día y espero sus trabajos.